Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. ¿Cómo le va, Carlito Barceló? Notable. En un lugar, en un lugar hermoso, concurrido, lleno de actividad, de gente. Un lugar que tiene que ver con la historia de Montevideo, sí, pero de todo el país también. Exactamente, el mercado agrícola de Montevideo. Aquí estamos. Aquí trasladamos nuestra mesa para compartir un café con nuestros invitados en el día de hoy. El tema es educación y trabajo. Y nos va a acompañar el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. También completando el dúo de los Pereira, una maestra, Alejandra Pereira, con nosotros. Y del MIDES, el sociólogo Juan Pablo Labat, estarán en nuestra mesa a partir de este momento. Bien, realizadas las presentaciones al comienzo con Carlitos Barceló y ya contándoles dónde nos encontramos en este hermosísimo y particular lugar, es que abrimos esta mesa de café agradeciéndole a las invitadas e invitados el hecho de participar hoy con nosotros en este tema que, bueno, vamos a hablar de educación y trabajo, dos enormes temas que hacen a nuestra sociedad y donde se ha hablado bastante, hay muchos argumentos en la vuelta, especialmente en estos últimos días, pero bueno, además de compartir el café, maestra, nos gustaría conocer su opinión, antes que nada, sobre la educación, particularmente la educación primaria. Se ha hablado mucho, en particular, de la situación en las escuelas. Usted ha sido... ¿Cuántos años hace que es maestra? 21. 21 años. O sea que... Toda mi carrera la he hecho en escuelas de contexto crítico o en lugares donde están las escuelas, claro, porque el tiempo completo tiene otra modalidad diferente, porque está 8 horas, pero está inmersa también en la misma zona de contexto crítico. Y en estas más de 2 décadas que han pasado de trabajo, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué conclusiones puede sacar? Que hoy por hoy no hay en la educación una oferta educativa para todos. Hay un grupo de niños que terminan la escuela y no tienen otra oferta pública, sí existen privadas, para poder seguir estudiando. No todos van a poder hacer en secundaria 15 asignaturas, 13 asignaturas para poder seguir, sino que algunos necesitarían otro tipo de estudios. Por ejemplo, lo que se está haciendo ahora son los centros asociados, que claro, la escuela lo tiene, que es pegado a la escuela un centro que contiene esos chiquilines, pero igual el programa, que eso depende de la UTU, todavía no es como politécnico, ¿no? Sigue estando desde el lado intelectual para esos chiquilines. Entonces uno ve que en la cantidad de años queda un montón de niños por fuera, que después son adolescentes y quedan en el barrio, no se insertan tampoco en el mundo del trabajo. Entonces estamos generando chiquilines que no tienen un futuro luego que terminan la escuela. ¿Y cómo se puede llegar a modificar ese estado de cosas? Y debería existir una oferta diferente para los distintos niveles que hay en las escuelas, para que esos chiquilines puedan salir con un proyecto, insertarse laboralmente y tener un futuro claro a corto plazo, ¿no? Entonces, no pasa por la estandarización de la propuesta educativa, o sea, trabajar en contra de ella, sino pensar algo puntualmente para cada contexto, para cada lugar. En este caso, lo que vos decías, con salidas laborales, con ofertas que vayan no solo a la intelectualidad del muchacho. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde está ese cambio que hay que hacer? Yo creo que el currículum, al estar estandarizado, uno quiere equiparar una determinada situación, claro, ¿no? Queremos que todos estudien lo mismo o salgan con los mismos saberes. Pero también después nos encontramos que existen los contextos. Y hay un montón de niños en situación de pobreza que viven en hogares en situación de pobreza, y para los maestros que vivimos en ese contexto es algo normal, pero para otros sectores de la educación o de las autoridades es como un inframundo. Ahí hay otros roles, otros códigos donde no pueden estar insertos en una proyección de futuro. No es que todas las familias están pensando que si el nene termina la escuela y después termina el liceo y después estudia otra cosa, va a tener un futuro diferente. Es la situación real de una vida diferente para el resto, con unos códigos distintos, viven entre la muerte, entre la falta de cariño. No quiere decir que no exista gente que trabaje, muchas veces no. Claro. Entonces digo, es difícil ver, cuando tenés una familia que se preocupe por el futuro de esos chiquilines, ver dónde van a estar insertos. Pero acá, en muchos de los casos, no tenés ni familia atrás, ni el medio que pueda, y la escuela tendría que ser la única oferta que pueda darle un camino para seguir. Si nosotros miramos que el total de los niños sí van a la escuela, y sobre todo los pobres van todos a la escuela pública, nosotros los maestros trabajamos con toda la matrícula de niños. Sin embargo, si nosotros pensamos después en la enseñanza media, se nos pierden un montón de chiquilines y son del sector más pobre.
Entonces es obvio que no estamos dando una respuesta educativa para ese tipo de niños que yo tengo exalumnos que han terminado en situaciones que no son gratas y que tenían la oportunidad de ir felices 8 horas a la escuela. Entonces digo, no pasa a veces porque los niños no tengan ganas de ir a la escuela, son cero falta en tiempo completo. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay otro tipo de contención, porque hay otro vínculo con las familias, pero de repente se les corta el tramo educativo y ellos se encuentran perdidos en la esquina. Te salís a tomar el ómnibus y te los encontrás abajo del árbol a toda hora, sin chance ninguna, y para muchos el contexto que tienen es el barrio. Conocen la parada del ómnibus, la esquina, y salir del barrio ya es una cosa diferente, no saben cómo. Por lo que contás con toda la chance de responder y de aceptar una propuesta que los convoque, que los interese, si los pensó desde el principio. Sí, claro. Sociólogo, sigue siendo la escuela, y particularmente la escuela pública, esa gran red de contención para la niñez uruguaya, y además le quiero agregar, si podemos definir cómo se mide la pobreza, algo que para usted puede ser relativamente sencillo de explicar, pero no sé si toda la gente, y particularmente los televidentes, tienen noción de cómo se mide la pobreza en nuestro país. Voy a tratar de poder concatenar algunas ideas con lo que planteaba ella recién. En primera medida me parece que es claro de que el contexto define los resultados, ¿no? Lo que también es claro es de que la enseñanza, solamente la enseñanza, no puede con este problema, y no puede caer en la enseñanza la responsabilidad de sacar a la gente de la pobreza, ¿verdad? Aunque sí cae en la enseñanza y en el resto de la institucionalidad y de la sociedad la idea de que existe un lugar en el mundo para cada individuo que nace, ¿no? Pero eso no es solamente una responsabilidad de la enseñanza, la educación es una cosa más amplia en la que debe participar la sociedad, ¿verdad? Donde hay modelos de rol, donde hay oportunidades, ¿verdad? Y nosotros podemos dar muchas más capacidades, pero si no hay un lugar en la sociedad, si no hay una sociedad que genere empleo y reconocimiento, no hay fórmula exitosa que pueda pesar solamente sobre la institución educativa, y se ha desplazado mucho en los últimos tiempos la responsabilidad de los problemas de socialización, especialmente de los adolescentes, sobre las instituciones educativas, que obviamente no pueden, le cuesta ayornarse, habrá muchas interpretaciones de por qué, ¿verdad? A la profunda revolución que estamos viviendo a nivel social, ¿no? Que está caracterizada por estos celulares que usamos, por las relaciones que tenemos, por la composición de la familia, por los cambios profundos en la composición de la familia. Y ahí también hay un modelo bien distinto al de el Uruguay imaginado de hace 50 años, ¿no? O sea, en aquel Uruguay, ¿verdad? Las mujeres no participaban en el mercado de trabajo, un solo proveedor alcanzaba para satisfacer las necesidades de un hogar, ¿verdad? La gente trabajaba habitualmente 8 horas, por lo menos esa es la visión romántica, ¿no? De eso, que no era tan así, ¿verdad? Pero que en el fondo había un modelo social donde había muchas más cosas que apoyaban el acompañamiento de la crianza de los gurises, y el barrio también funcionaba como un espacio de seguridad, no de inseguridad, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Entonces, son muchas las cosas que han cambiado para estos resultados, y nosotros, esos problemas que habitualmente inundan la prensa sobre los problemas en la educación, no están en el quinto quintil de ingresos, ¿no? En el quinto quintil de ingresos nosotros no tenemos ningún problema en la educación, no los tenemos todos abajo. Y me parece que sobre eso hay que reflexionar, ¿no? O sea, hay un problema de adecuación de todas las instituciones, empezando por la familia, ¿verdad? Lo que hace el Estado, lo que hace la comunidad, en el camino de los gurises para que tengan un lugar en el mundo. Porque si además no vamos a una sociedad que genere empleo y que genere lugares para todos, ¿no? Eso tampoco tiene solución, ¿no? O sea, generar capacidades en la población sin que haya lugares para ocupar, es otra forma de anomia que explota de otra manera, ¿verdad? Pero es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema fundamental. El segundo tema es qué es la pobreza, ¿verdad? Y yo creo que acá hay que hablar de pobrezas y no de pobreza. La pobreza monetaria es una cosa bastante rudimentaria incluso para tratar estos temas. Yo diría que ni siquiera es un buen indicador para definir esto, pero hay pobrezas que tienen que ver con la contextualidad donde vive el individuo y la sociedad que está alrededor, ¿no? Y que tiene que ver con el acceso a otro tipo de activos, al tener una familia que pueda acompañar determinados procesos, porque en esos los adultos integrantes de la familia también tienen capacidades que lograron generar
en sus procesos vitales, o sea que vienen de una trayectoria de socialización con ciertos logros que no tienen por qué ser académicos, pero son logros de capacidades, del mundo del trabajo, de la educación, de un montón de cosas, que ayudan a que los gurises se críen observando a alguien, ¿verdad?, que funge de modelo, ¿no?, de representación de lo que es la vida adulta, ¿verdad? En sociedades que han pasado por momentos de profunda desintegración social, donde los adultos referentes no tuvieron trabajo durante muchísimo tiempo, o su relación con el mundo del trabajo fue muy discontinua y muy informal, ¿no? O sea, es difícil también construir la expectativa de que la formación va a llevar a un modelo exitoso, ¿verdad? Y en esto de los modelos va mucho, ¿no? Porque gran parte de los problemas de cohesión social que tenemos, de inseguridad, de convivencia, tienen que ver con qué es lo que le ofrece la sociedad y los distintos espacios de la sociedad a la gente, ¿no? Y está un camino, que es el camino de la integración social, que promueven las instituciones del Estado, pero también hay otros caminos, ¿no?, que se imponen en las esquinas y que ofrecen otro modelo cuando esta idea de participar de la sociedad con un cierto nivel de consumo y de ingreso se hace una cosa inexpugnable, imposible, porque lo único que yo puedo encontrar es un empleo transitorio por 15.000 pesos 3 meses al año, y entonces es de ahí donde salen los gurises que no estudian y no trabajan, porque la mayoría de ellos no nacieron en una esquina, ¿verdad?, sino que pasaron por un modelo en el que en algún momento fueron a apoyar a sus hogares, a proveer recursos, pero la intermitencia en la inserción laboral es drástica, dramática en los adolescentes, las mujeres cuidando a sus hermanos, los varones trabajando 3 meses y perdiendo el ciclo liceal, ¿verdad?, en una experiencia educativa que obviamente para la vorágine que plantea este mundo, ¿no?, y para los niveles de consumo que significa tener una vida aceptable, parecería no tener referencia. Entonces todo esto nos interpela como sociedad para pensar todo, ¿no? Si la enseñanza sí, pero también todo el resto. Y ahí aparece algo, porque vos decías, no hay que cargarle a la educación más responsabilidades de las que le caben. Pero en los hechos, cuando empezabas a desarrollar y hablabas de las imágenes, el adulto con imagen positiva, que puede educar desde su sola presencia, por inspiración, por querer parecerse a él, ahí se le está cargando al maestro, sin duda, esa responsabilidad y esa tarea también. Y especialmente cuando se desarticula en cada barrio, en la sociedad del barrio, como antes, como entorno promovedor de crecimiento. Pero ahí capaz que otros organizados, otros colectivos pueden ayudar con experiencias diferentes, por ejemplo, de trabajo real. Y ahí me parece que a quien hemos tenido callado hasta ahora no puede aportar. El otro integrante del dúo Los Pereira, que tenemos hoy, falta que... Porque además creo que hay una sensibilidad particular de este tema en la central de trabajadores, por lo que decía Juan Pablo en relación al tema de empleo juvenil, las dificultades del acceso al empleo juvenil, y porque también hay una sensibilidad de no excluir y dejar como una persona exclusivamente, digamos, exitosa, si se permite el término, aquel que tiene trabajo solamente. Y a la escuela se le pide mucho, y sobre todo se le pide mucho con pocas herramientas en algunos lugares. Vamos, si vos tenés una tarea principal del director es administrar el comedor, que está muy bien porque los niños tienen que comer en la escuela, pero no debería ser su tarea, ¿no? Porque pegar boletas en un cuaderno, ver que cada proveedor esté inscrito en los proveedores del Estado, que el libro le dé 0, le quita tiempo para su tarea de liderazgo en la escuela, de acompañamiento al maestro, de atender las circunstancias problemáticas que se generan en cualquier centro escolar de cualquier contexto. Si esto lo ubicamos en el contexto desfavorable, como dan todas las estudios que se han hecho, claramente ahí están los mayores niveles de deserción. La pregunta es si la escuela sola es capaz de resolver este problema, se responde muy fácilmente, no. Se precisa del acompañamiento familiar, él lo planteó muy bien. Un niño al que le leen un cuento es muy diferente a un niño que nunca se lo leyeron, a un niño que lo abrazan por la noche es muy diferente que al niño que no lo abrazan. La familia contenedora, no importa de qué formato sea la familia ni de qué composición, siempre es una contención absolutamente fundamental. Y después las políticas sociales, que tendemos a pensar que las políticas sociales miden. No, si una persona vive en una casa de costanero, sin piso, con el techo que se llueve, con una instalación eléctrica precaria, ahí hay un problema de vivienda, y esa vivienda tiene que ser parte de una política social. Naturalmente que esto no se resuelve con palabras, ¿no? Digamos, yo lo digo y es facilísimo, después hay que construir
tantas soluciones habitacionales como personas viven en estas circunstancias, y son miles, lamentablemente. Si esas personas por falta de conocimiento, por falta de acceso, no acceden a la salud, tenemos un segundo problema. Si esas personas no acceden a los libros, a la literatura, a la música de calidad, naturalmente no va a tener como potencialidad un nivel cultural de base que después te permita entender y comprender textos, obras, muestras fotográficas, muestras plásticas. Entonces, digamos, la educación, la cultura y el trabajo tienen cada vez más que ver con construir políticas sociales integrales y coordinadas. Y acá es un desafío que tiene el Uruguay. Si es capaz de poder coordinar todas estas políticas para construir una sociedad de mayor igualdad. Y acá, perdónenme, pero o se le saca a los que más tienen para construir estas políticas que son de vivienda, son de salud, son de seguridad, son de bienestar social, ordenamiento, o no va a haber resolución para este problema. Porque ¿cómo resuelve este problema el neoliberalismo? Como dice el Papa Francisco, dejando a miles a millones de seres humanos al costado del camino. Él los llama los descartados, pero acá también están los descartados. Conviven con nosotros en la sociedad más igualitaria de América Latina. Pero eso nos debería conformar, o si leemos que la mayor parte del rezago están en los quintiles 1 y 2, ¿no nos debería romper el alma? Porque obviamente que los trabajadores, o la mayor parte de los trabajadores, no estamos en ese quintil. Estamos en el 3, estamos en otro, ¿no? Pero los que están en los quintiles más bajos de la sociedad, ¿no nos tienen que partir el alma? Que muchos sí son hijos de trabajadores, como dijo él, de supermercadismo, de trabajadores afrales o de trabajadores que tienen... Pero la mayoría son personas que no han accedido al empleo, que su circunstancia de vida ha sido vinculada a peripecias que si uno lee los expedientes le da ganas de llorar. Vos lees los que están internados hoy en el INISA y lees el expediente y te preguntas, ¿por qué esperamos otra cosa de este niño? ¿Qué otro resultado podía haber? ¿Por qué esperamos otra cosa? A mí no me sorprende que algo pase, me sorprenda que la sociedad horrorizada diga, esperábamos otra cosa. ¿Y por qué? Fernando, esos desafíos que tú planteaste, y si les parece bien, lo vamos a hablar. No, algo que dijo él, los niveles de consumo del 60, comparado con lo que hoy él dijo sería un nivel de consumo aceptable, son muy diferentes. Bien. Y eso no lo queremos discutir, porque nos negamos a discutir que hay un cambio conceptual en la gente, en cierta medida para mi gusto regresivo, o sea, que nos esclaviza de cosas no tan necesarias, pero que vos no le podés decir a alguien no te compres ropa en tal tienda. Yo qué sé. El que lo hace, si lo haces, igual nadie te va a dar bola. O sea, el problema es cómo se encuentra en estas circunstancias un modelo que sea capaz de dar condiciones mínimas para que estas personas tengan igualdad de oportunidad de ingreso a la educación, a la salud, a la vivienda y a la cultura. Si no, vamos a seguir midiendo solo en términos económicos. Entonces, probablemente una familia esté por encima de la línea de la pobreza, pero no necesariamente tiene todas las herramientas para entrar en el mundo. Perfecto. Bien, vamos a hacer una pausa y ya venimos. Seguimos aquí en Exteriores, en el mercado agrícola de Montevideo, este maravilloso lugar recuperado para Montevideo, para todo el país, en las entrañas mismo del mercado agrícola de Montevideo, no, literal, es esto. Literalmente. Después les vamos a contar bien de qué se trata todo. Pero además, un mercado que está lleno de vida, como podemos atestiguar con este programa, porque se han escuchado y se van a seguir escuchando voces de gente que trabaja en todo este entorno, mucha gente, muchas cosas. A mí me llama la atención la cantidad de cosas que se mueven en todo este rato que estamos haciendo el programa. El pulso se mueve. Con el hombre que nació acá, cerquita, ¿no? Bueno, yo también, yo nací. José L. Terra, ¿sabés la L de dónde viene? No. Ladislao. José Ladislao Terra. La entrada del mercado. Con razón no usaba la L nomás. Claro. Sí. Tiempo, José L. Terra, 32-92. Bueno, señores misioneros, permítame, lo quería felicitar por la obtención, la victoria en el último clásico. El de Alma colocada ahí, tardó diciembre 33. Misiones. Bueno, seguimos conversando con nuestros invitados del día de hoy. El papel del Estado en todo esto, Juan Pablo. Bueno, el papel del Estado en realidad es mucho más de lo que habitualmente consideramos, ¿no? O sea, al Estado hay que observarlo no solamente como un proveedor de bienes y servicios, sino también como un regulador de la actividad social en general. De hecho,
A nivel político eso se hace porque siempre se responsabiliza al Estado de todo lo que haya, de todo lo que pase, ¿no? Y de lo que no pase, ¿no? Pero eso no necesariamente después lo traducimos en un entendimiento de las políticas concretas que suceden, ¿no? Entonces, el papel del Estado es importante porque, primero que nada, hay que reconocer el estado social, ¿no? La situación, que esto que yo planteaba como una gran revolución que se viene procesando desde hace más de 50 años, una transformación de la familia, que tiene que ver con la transición demográfica y nuevas formas de arreglo familiares y nuevas formas de vida, la extensión de la vida, la reducción de los nacimientos, ¿no? Cosas que además no se dan en el mismo ritmo en todos los estratos sociales, ¿no? Y que han generado problemas de reproducción intergeneracional de la pobreza, porque lamentablemente en una sociedad que tiene muy pocos niños sabemos que la carga reproductiva la sostienen menos familias, ¿no? Y esas familias que sostienen a la mayoría de los hijos que nacen muchas veces se empobrecen, obviamente en ese sentido, porque cuesta. Y las políticas en los estados latinoamericanos en general y en Uruguay en particular no tienen la potencia que tienen, por ejemplo, los estados nórdicos de Europa, donde efectivamente la inversión en infancia tiene el mismo tamaño que la inversión en vejez, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos a esos dilemas que muchas veces se plantean, de dónde hay que sacar la plata, ¿verdad? Entonces hay falsos dilemas como que esto se arregla sacándole a los viejos para darle a los niños, ¿verdad? Y podemos recorrer los países de Latinoamérica viendo qué pasa en los países donde hay pobreza en los adultos mayores, la desgracia de esos países que tienen altos niveles de pobreza en adultos mayores, donde son los adultos mayores los que están tirados en la calle, ¿verdad? Y realmente no quisiera que esta sociedad fuera así. Por lo tanto, hay una discusión que obviamente la terminará organizando el Estado a través de políticas, pero es una discusión social de cuál es el pacto distributivo que tenemos que hacer para sostener aquellas cosas que quedan por mejorar, que no son pocas, aunque sean muchas menos que hace 15 años, ¿verdad? De todas formas, esto hay que reconocerlo como problema, primero. Es decir, bueno, nosotros tenemos un problema en la socialización de los niños, por lo menos en una buena parte de ellos, seguimos con una pobreza monetaria, incluso a nivel infantil, que es casi el triple de la pobreza común, ¿verdad? Seguimos con políticas de inversión de infancia que han mejorado sustantivamente porque mejoró el gasto y porque mejoró su relación a la interna del gasto, ¿no? Pero que siguen siendo insuficientes para atender a todos, ¿verdad? Y me parece que el concepto que tendríamos que discutir como sociedad es de todos, ¿no? Si las cosas son para todos o no, si el modelo social que estamos empujando es un modelo donde cabemos todos, o si tiene que quedar una parte al costado del camino y le vamos a echar la culpa al Estado o a alguien le vamos a echar la culpa, pero vamos a dejar entre todos a una parte afuera del camino, porque en el nivel de consumo que nosotros estamos dispuestos a vivir no se puede. Entonces es necesario excluir a una parte de la población de los beneficios de la civilización para poder satisfacer algunos estándares por los que pujan buena parte de nuestras clases medias y nuestras clases medias altas, ¿no? Entonces hay un problema de equilibrios en todo esto que debería producirse a partir de la información, ¿no? Y a partir de la discusión. Lamentablemente no es este tipo de informaciones las que más protagoniza la comunicación de los medios masivos, ¿no? No se caracteriza esta época por un periodismo de profundidad que se dedique a discutir estas cosas, ni porque se convoque grandes asambleas multitudinarias de gente para discutir sobre el destino de la nación. Sigue, por supuesto, teniendo el Uruguay su enorme socialidad, ¿no? Una institucionalidad social fuertísima, no estatal, ¿no? Que es también una buena maravilla en el mundo. No solamente el PCNT, sino que hay una riqueza de institucionalidad gigantesca en este país, que por suerte sirve para amortiguar un conjunto de procesos, ¿no? Que se deben dar, pero es muy necesario discutir esto, ¿no? ¿Cuál es el pacto distributivo que precisa esta sociedad para terminar de ser un lugar que sea para todos, donde no haya gente que se cayó del mapa? Hay más diálogo con esa socialización, ¿no? Esa presencia de sociedades dentro de la sociedad uruguaya. Pero hay algunos lugares donde esas estructuras, esos constructos sociales no están todavía. Y son a veces, como contabas vos hoy, quienes más lo necesitan. Quienes más necesitan expresar su voz para que sea tenida en cuenta, porque no es tan común tenerla presente. Entonces, por allá se hablaba de diálogo al final del primer bloque. Ese diálogo, ¿cómo se da? ¿Cómo se asegura que no solo se escucha al diputado
al que forma parte de una organización social establecida y formal, sino que se escucha al que está solo, de a pie. Solo porque no está organizado, quiero decir, ¿eh? ¿Cómo se lo puede ir a buscar? Va a ir a ponerle el micrófono para escuchar lo que se dice. ¿Cuáles son los caminos para lograr eso? Bueno, en primer lugar tiene que haber un acuerdo tácito de los que tienen voz para dejar entrar a los que no la tienen, ¿no? Correcto. O sea, porque el poder en una sociedad funciona así. De una manera o de otra, nosotros no podemos pensar de que aquellos que por una cosa o por otra quedaron afuera de la fiesta, por sus propios medios, van a lograr incluirse exitosamente compitiendo con quienes ya perdieron. Claro. ¿No? Entonces, lo primero que habría que desterrar son todos estos principios de aporofobia, que es una palabra nueva, pero que está cundiendo mucho, que es esta especie de aversión y odio a los pobres, ¿no? Porque me gastan el presupuesto que yo estoy sosteniendo, cosa que además me gustaría poder aclarar que es un gran verso, ¿verdad? Porque si hay una cosa que no es cierta es que el Estado invierte más en los pobres que en las clases medias, eso no es así, ¿verdad? Hay números contundentes para mostrarlo, ¿verdad? Pero una vez que podamos descartar esas ideas prejuiciosas, ¿no? Poder construir los espacios de reconocimiento, ¿no? Y que tienen que ver con esto de hacer políticas diferenciadas, ¿no? De tomar la palabra, pero a partir de dar condiciones para ejercer la palabra, ¿verdad? Porque uno puede ir, si no, con un micrófono y decirle qué pensás tú, ¿no? Sin contexto, ¿no? Como hablamos hoy. Sin contexto no hay texto que tenga sentido, ¿no? Entonces me parece importante esto, decir, lo primero que tendríamos que hacer, los que de una manera u otra no estamos teniendo un problema de supervivencia, pensar si estamos de acuerdo en dar esta discusión, ¿no? Y dejar excusas, ¿no? Excusas ideológicas al costado de por qué yo no tengo una política un poco más altruista con mis vecinos, ¿no? ¿Por qué participo de estas redes de odio de Facebook y demás cuestiones para ver a quién le echo la culpa? ¿Por qué, no? ¿Por qué si de verdad me creo todo lo que me dicen o eso me sirve para justificar una posición en la vida, ¿no? Para a partir de ese sinceramiento empezar a decir, bueno, capaz que la persona que tengo al lado, que no tuvo la suerte que tuve yo, hay una razón que explica que es así. Yo siempre digo, si hay una persona tirada ahí puede ser su voluntad, ¿verdad? Ahora, si hay miles, hay un proceso que los dejó, ¿no? Claro. Y ya no podemos echarle la culpa. ¿Tú qué piensas de todo esto? Yo la estaba escuchando y me imagino que en una situación social, para darte cuenta que estás excluido, es difícil. Yo recuerdo, mientras que él hablaba, la experiencia de un paseo cuando trabajaba en Casa Bo a Punta del Este, ¿no? Cuando estábamos entrando a Punta del Este, ellas me decían, es igual a mis casitas, lo único que más nuevas. O sea, a veces no existe un verse diferente, porque cuando vos lo único que conocés es tu realidad y vivís en un rancho de lata, en el barro, es muy difícil pensar que mereces otra cosa, porque no la conocés. Entonces, son generaciones de generaciones que viven en esos lugares. Y aunque existen determinados cambios de políticas sociales impulsadas recientemente, hace unos cuantos años, existe todavía situaciones que no las tocan. Y si bien existe, podés llamar al MIDES, a veces tenés línea de espera y el caso es que quedó sin madre con situación de graves y te dicen, sí, pero hay 20 más en la misma situación, pero vos estás hablando de un niño. Y el maestro muchas veces es el controlador real, porque es otra cosa que no se sabe. Nosotros somos los que controlamos que el nene tenga el carnet de vacunas, que tenga el carnet de salud, que el padre lo lleve acá, que lo lleve allá. O sea, tenemos claro la visión de atención integral del niño, que tampoco debería ser el trabajo del maestro, porque también nos tendríamos que dedicar al proceso de enseñanza, pero también vemos un todo. Y es muy difícil por toda política que hay mucho más recursos, lo comparto. Ahora, que a veces no llegan a los destinatarios en tiempo y forma como para cambiarle un poco la realidad a los chiquilines, es complejo. Vos ves, yo que soy maestra por muchos años en el mismo lugar, casos que se podían haber recuperado por que no les daba la capacidad para el deseo, que no tenía la contención familiar que lo apoyara para eso, que hoy son madres adolescentes con 2 chiquilines en situación de calle o por más que trabajan en Uruguay Crece Contigo y todos los programas que vos quieras, esa gente sigue en la misma situación. Y si hubiera existido otra posibilidad, seguramente con la educación estarían un poco mejor, o tener un trabajo un poco más digno. Pero yo lo veo muy alejado a veces a las políticas públicas de la realidad que hay dentro de las escuelas. Y también uno quizás esté tentado a pensar que la familia educa y la escuela enseña, pero parece que hay un corrimiento allí por lo que tú decías.
Sí, yo creo que la familia educa a los niveles que tiene de registros propios, reproduce de cómo lo educaron a él. Entonces yo tengo las alumnas mías que son madres hoy y educan en el medio reproduciendo la misma situación que tienen. Entonces es muy difícil cambiar realidades porque uno los ven como estadística y nosotros lo vemos como personas y los seguimos viendo en el barrio como personas y seguimos teniendo vínculos con esos chiquilines que ahora son mujeres, con hijos y los hijos van a ser alumnos nuestros. Entonces digo, conocemos las historias de los chiquilines que los podemos entender, pero existen situaciones hoy en el barrio que pasan por el narcotráfico, la droga, las bocas en las casas de los chiquilines, la muerte y el tiroteo que no pueden salir a jugar. Eso es una realidad de todos los días, es decir, no puedo ir a la placita a jugar. ¿Por qué? Porque soy pobre, pero tampoco lo ven así, porque ellos no se ven en esa exclusión. En lo que nos vemos que están excluidos somos nosotros, los que peleamos por los derechos de esos chiquilines somos nosotros. Entonces digo, es difícil o complejo para mí ver que les llegue directamente a esos chiquilines, que son los destinatarios de las políticas, una realidad diferente, porque habría que trabajar con las familias, porque a veces más que exigirle a los chiquilines, habría que exigirle a los padres que cumplan con el derecho. Y eso queda a veces en el trámite, cuando me hace acordar el niño tiene 18 años. Bien, vamos a hacer la última pausa aquí en Encuentro Central. A la vuelta venimos, vamos a hablar de las políticas de empleo, si te parece bien, Fernando. Sabemos que desde el Estado se ha manejado, y mismo el CNT a través del INEFOP está trabajando en el tema de política de empleo juvenil. No sé si en este momento son las necesarias, quizás como Juan Pablo allí deslizó en un momento mientras escuchábamos a la maestra hablar, falta mucho todavía, decía, o hay mucho por hacer. De esto vamos a hablar luego de esta pausa. Ingresamos en el tramo final de este encuentro central con nuestros invitados. Nos había quedado pendiente del bloque anterior hablar sobre las políticas de empleo, particularmente políticas de empleo juvenil, Fernando. Juan Pablo dice cosas que obviamente son compartibles. Si la pobreza infantil es el triple de la pobreza general, nos tiene que lastimar en el alma. Si el Papa Francisco dice a los pobres hay que darle lo que les pertenece, es que alguien tiene lo que les pertenece y alguien tiene que regular. Él bien decía, el Estado es un actor social, el Estado es un factor determinante en la distribución y las organizaciones también, no para ser la voz de los que no tienen voz, para garantizarle que en algún momento van a poder construir voz. En la regulación, ¿no? Decía él. Claro, porque de última, es lo que él dijo, no es solo el movimiento sindical, es el movimiento feminista, es el movimiento de los derechos humanos, es el movimiento de la diversidad, es el movimiento del medioambiental, es el movimiento de la protección de tal y cual. Esas organizaciones tienen vida, actúan en la sociedad, actúan en el barrio. El problema es cómo se coordinan estos movimientos sociales para tener políticas únicas. Pues la pregunta es, si todo el mundo está diciendo, y más o menos lo vamos confirmando, que los niveles educativos para ingresar al mundo del trabajo van a ser cada vez de mayor exigencia, y estamos hablando acá que tenemos dificultades de pasar el primer ciclo liceal, bueno, muchachos, es que estamos discutiendo a de tiempo. Es decir, claro, para unos botijas el acceso al trabajo no es dificultoso. Incluso está pasando lo que nunca pasó en Uruguay. Gurises que dejan trabajos bancarios. Sí. En busca de otras experiencias o en búsqueda de otras partes del planeta. Y otros que no llegan a la comprensión lectora adecuada para entrar a un puesto de trabajo. Entonces, lo que ella dice, y lo dice bien, acá hay que poner una mirada atenciosa para darle a los que les pertenece a los muchachos que están quedando descartados de la sociedad. Porque lo otro es construir cárceles, ¿no? Que algunos lo promueven muy insistentemente. Y yo me pregunto si la acción punitiva va a recuperar a algunos de estos chiquilines o sencillamente los va a dejar ahí pensando que no lo vas a volver a ver. Y la noticia es que en algún momento lo vas a volver a ver. Lo podés ver mejor si se construyeron políticas sociales e invertiste en la minoridad infractora, en los presos jóvenes, en la educación de esos presos. Es decir, yo sé que es bravo en campaña electoral que un candidato político y diga hay que invertir en las cárceles. Pero hay que invertir en la educación, en las cárceles, en la alimentación de los presos, en las condiciones de vida, en los metros cuadrados que tienen que tener, en los recreos, en su formación, en su trabajo. Y si no lo hacemos, estamos liquidados. Es decir, podremos seguir agrandando complejos carcelarios, discutiremos el tamaño del complejo, pero en realidad lo que está pasando es que nuestros hijos, los hijos de nuestros compañeros, están cayendo presos. Un tercer aspecto, el trabajo juvenil. Digamos, lo tendríamos que mirar. Hay incentivo del gobierno, yo creo que ha hecho todo lo posible para generar mejores condiciones para el acceso al trabajo. Hay enormes incentivos. A través de programas, a través de incentivos. Ahora,
increíblemente igual no los toman. Claro. ¿Qué hace que un empresario que tiene casi un 40%, por ejemplo, de incentivos no se dedica a tomar yo no termino de entender esta práctica. Como también tienen dificultades los que pierden el trabajo a mediana edad a esta altura de 45, 50 años. Entonces ahí hay dos picos, esas personas se quedan sin laburo y se quedan sin su centralidad. Porque al principio vos decís, yo en 3 o 4 meses recupero mi trabajo, pero es que el cambio en el mundo del trabajo, si no te actualizaste a lo largo de tu vida, es que no es tan sencillo retomar. Claro. Y algunas personas pasan meses y meses y meses sin poder hacerlo. Entonces pensar una lógica donde la educación, el trabajo, la formación profesional tengan un vínculo con las políticas estatales de protección social es absolutamente fundamental. Porque digamos, el muchacho va a tener posibilidades de acceder a un empleo en la medida que tenga niveles de formación, de educación formal y de formación profesional acordes al tiempo que se viene. Y no es solo por la robótica, ni solo por la inteligencia artificial, ni solo, es simplemente porque el cambio en el mundo lo va a ubicar dentro o fuera de la integración social si tiene determinados parámetros de formación. Y si no los tiene, ni Dios los va a salvar, salvo un plan de protección social, pero lo que va a hacer es lo que él dice, lo podrá sacar de la pobreza económica, es decir, tendrá los niveles de ingresos para decir no pasa hambre. Pero la construcción humana que creo todos anhelamos como sociedad, eso que él le llamó bien la justicia distributiva o el acuerdo distributivo, es que nosotros no queremos ver un niño que no sepa leer, que no sepa comprender, que no pueda ir a ver una obra de teatro. Eso no lo queremos ver. Si no lo queremos ver, ¿cuáles son las acciones de política pública que se pueden instrumentar con acuerdos multipartidarios, multisociales? No sé si escritos o no escritos, a mí la verdad que eso ni siquiera me quita el sueño, pero que vaya en dirección de atender a las circunstancias de mayor debilidad. Si no se atienden esas circunstancias, el problema no es el problema del empleo, es que no tienen ninguna condición para acceder a ese empleo. Claro. ¿Me explico? La calificación. Claro, la calificación, el comprender, el entender el código del trabajo, el poder entender el vestuario, el poder entender lo que significa su sindicato, su acción colectiva. Y el acompañar cambios, porque si hay algo claro en estos tiempos que vienen es el cambio. Y nunca fue tan veloz además. Nunca fue tan, exactamente. Fíjate que en 40 años pasamos de una cocina que tenía una mesada de madera, con un mantel de hule arriba, esa era una mesada de clase media, te diría, ¿no? Con un primo y una cocina volcán al que le iba muy bien, platos, olla vieja y sartenes de aquellos que le decían de gitano, y éramos todos felices. Pero hoy esa demanda nadie la aceptaría como parte de su mínimo nivel de vida, nadie aceptaría volver al primo, ¿me comprendés? Entonces, si este cambio se hizo en menos de 50 años, y cada año que pasa vemos que es más veloz el cambio, no asumir que tenemos que actuar con políticas públicas y con consensos sociales, yo diría con mucho diálogo social, es no entender lo que está pasando en el mundo. Sí, son los grandes temas, como decía también Juan Pablo, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa. Ojalá, y lo decíamos, o lo decimos siempre en este programa, que como ciudadanos comunes y corrientes, este tema, el tema del trabajo del futuro, ojalá formen parte de la campaña electoral. Ojalá formen parte central de la campaña electoral. Para que se discuta. No tiene nada para pagar, te dice no hay que poner más impuestos. No sé si entendés. Yo entiendo que el que más tenga defienda su renta, por cuestiones incluso de clase, defienda su renta, por cuestiones de patrimonio, por cuestiones, pero que las defienda aquel que no va a pagar ningún impuesto y el que sí va a recibir fruto de esos impuestos. Parece muy alocado y sin embargo sucede. Entonces no es solamente discutir estas políticas entre los que, como bien dijo Juan Pablo, construimos opinión. Es ver que la sociedad entienda que el pobre tiene derecho a salir de la pobreza y que las políticas públicas para sacarlo de la pobreza es parte del derecho que tienen a vivir dignamente. Ahora, hacer esto supone renunciamiento de una parte de la sociedad. ¿Del sector de trabajadores con menos salario? No, del sector que más ingresos tiene. Claro que es una discusión de fondo, porque todo el mundo quiere prometer que no va a poner más aumentos en una campaña electoral, pero nosotros no estamos buscando votos, nosotros con total libertad podemos decir, somos los que creemos que tiene que haber mayor justicia distributiva, porque si no, miles de compatriotas van a quedar al costado del camino. Estamos cerrando de alguna manera este encuentro a modo de reflexión. Sí, Juan Pablo. Un elemento más que en general terminamos discutiendo la pobreza como un fenómeno que está al costado de la sociedad, y me parece que también hay que mirar qué potencia tendría la sociedad si la pobreza no existiera, ¿no? Es decir,
Cuando uno Exacto. mira a alguien que está buscando algo en el contenedor de la basura, no necesariamente tiene el reflejo de decir, bueno, esta persona por año en vez de 15, 16 mil dólares de PIB, me está generando medio, ¿no? Y ahí habría un efecto agregado de que las personas aprovecharan sus capacidades en el funcionamiento social, que realmente redundaría, no en el plazo inmediato, pero en el mediano plazo redundaría en un beneficio general. O sea, Multiplicador. y por eso digo, nosotros tenemos un desperdicio de energía social, cuando en realidad dejamos consolidar procesos sociales de esta naturaleza por no financiarlos, por no llegar a un acuerdo distributivo que lo financie, ¿no? Y no llegamos a un acuerdo distributivo que lo financie porque tenemos la cabeza llena de papelito con cosas que no son ciertas, que tendríamos que discutirlas entre todos con toda calma. Porque en esto, obviamente que siempre hay opiniones, no existe la verdad, yo vengo y te esclarezco. No, hay opiniones, matices y posiciones distintas. Y está bien no estar todos de acuerdo y unos tendrán más simpatía por la distribución y otros menos. Pero lo que no está bueno es discutir sobre fantasías que no existen, ¿no? ¿Qué es esto, no? Es decir, nosotros estamos expropiando las clases medias para financiar a los pobres. No, señor, eso es un disparate, un gran disparate. Nosotros tenemos un Estado que distribuye parejo, ¿no? Incluso estamos diciendo que distribuye demasiado parejo. De verdad, tendría que desemparejar un poco más para abajo y la gente tendría que tener los números. Ahora, tengámoslo claro, no vivimos en Europa, no vamos a tener ese nivel de consumo y por lo tanto esa expectativa de vida que nos hemos comprado es un verso que nos está matando en términos de cohesión política, de viabilidad como país. Y expectativas de medida. Si nosotros, claro, seguimos considerando que ese es el modelo de consumo nacional. Es tremendo. Claro. Digo, nosotros no vamos a ir a la velocidad que estas revoluciones nos están imponiendo, porque no podemos cambiar el celular cada 6 meses y el auto cada 1 año y las vacaciones en el extranjero y todas esas cosas que uno dice, las mira así como cosas de... Miren que buena parte de nuestra sociedad hace eso, ¿no? Bueno, esa parte es la que no debería quejarse tanto, y muchos de esos son trabajadores, no son todos empresarios, ¿no? Hay muchos trabajadores que la diferenciación, la desigualdad ahí adentro de los trabajadores es gigantesca, ¿verdad? Que pueden hacer un esfuerzo para terminar de esto que en los estándares, en el tamaño que tiene hoy, es manejable además. Es manejable, implica obviamente una gran discusión, pero es manejable. No estamos en situaciones de otros países latinoamericanos donde esto es inmanejable. Claro. Y perdona, sí. Y con muchas de esas construcciones que son falsas, ¿no? Los nini en nuestro país, que parecen ser un cuco y una carga insoportable, cuando desde ahí surgen permanentemente valores que aportan a la sociedad. Creo que el más famoso, el más destacado de todo es Nini Noboa, por ejemplo, que llegó a vicepresidente de la República. O sea que el techo es el cielo. Siempre decimos que la cuota de humor tiene que estar. Maestra, vamos a... Una parte de los Nini son la válvula de ajuste del mercado de trabajo. Claramente. Sí, claro, nosotros tenemos un mercado de trabajo que tiene una cierta estabilidad porque usa a los jóvenes para amortiguar cuando no puede los descarta. Claro. ¿No? Eso es importante entenderlo. No le echemos la culpa a ellos y a sus padres solamente, ¿no? Hay muchas cosas acá, ¿verdad? Y para ello también hay que tener una política que no es solamente el trabajo. Eso de que los pobres tienen que ir a trabajar mientras los demás estudiamos, tampoco, ¿no? Si claro. Nosotros no tenemos una política de becas importante como para que los estratos más bajos se aguanten a pesar del costo de oportunidad de ir a trabajar en el liceo y no tengan que hacer esa changuita 3 meses al año que después del resto del año que muchas veces lo terminan como estabas vos retirando. Cerramos con tu mensaje final, maestra. Yo creo que lo más democrático y solidario es un aula de una escuela, ¿no? Ahí no hay discriminación, vienen de todos lados. Literalmente, ahora además estamos con un Sí. panorama de niños enriquecidos por la cultura que llegan en este movimiento intracontinente, sí. Exactamente, de Dominicana, de Costa Rica, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de todos lados. Sí, yo creo que ahí está la base, ¿no? Si los niños pueden tener esa solidaridad entre ellos y esa construcción, sin ver quién tiene más o quién tiene menos, o qué situación tiene, quiere decir que la sociedad tiene alguna chance de salir adelante si se pudiera acompañar y contener esa situación. Y los niños ahí llevan la ventaja. Sí, claro que sí. Me quedé pensando en algo que te preguntamos recién con respecto a esa corriente migratoria, que es un fenómeno también. Hay un cuco en todo esto también, ¿no? Nos vienen a quitar el trabajo,
alguien decía el otro día, cuando viene un migrante, y ahí me quedo con lo de Juan Pablo, el temor al pobre, porque nadie habla del migrante que viene a invertir acá, ¿no? Y que viene a por una empresa. El porteño que va a comprar en Punta del Este. Sí, o cualquier otra nacionalidad. Pero de la importancia que tiene para los niños, esa llegada tan importante de migración intracontinental. Yo no sé si tú lo has vivido en estos últimos años y cómo lo has vivido. No, yo nunca tuve la experiencia cercana. Tengo claro que hay escuelas que le pasó, porque en el barrio nuestro no ha llegado todavía. Ciudad Vieja, claro. Sí, pero sí tengo una amiga que tiene esa situación y sí, dice que es una apertura diferente a una cultura distinta. O sea, hay una alegría de los chiquilines por ver cómo es la vida del otro, como que se aprende también de esa forma de los cambios culturales de un lado o del otro. O sea, es rico la situación, por lo menos las experiencias que yo conozco han sido para aprendizaje. Enriquece todo eso, Juan Pablo. Sí, lo sabemos procesar, sí. Podemos poner una barrera en el medio, sí. Bueno, yo no quiero saber de esto. Se ha puesto alguna barrera, ¿no? Sí, por supuesto. Buena parte del mundo está haciendo esto hoy. Sí, barreras además que no permiten capitalizar, por ejemplo, todo un par de generaciones de inmigrantes muy bien formados, pero no se los ve como una oportunidad para nuestra identidad, ¿no? Nosotros somos un país de claro, por supuesto. Que nos formamos con migrantes, pero que además hemos drenado y venimos drenando al mundo uruguayos, que no se dice que hay cerca de 1 millón de uruguayos afuera de Uruguay, ¿verdad? Somos 3,5 millones y tenemos la cuarta parte afuera. No tendríamos que, ¿no? Y además somos todos de origen, casi todos, ¿no? Por supuesto. Pero incluso los de origen indígena son de una inmigración fabulosa de las misiones, cuando la gran migración jesuítica, que por eso tenemos en cada rincón del Uruguay un río, un arroyo, un paraje con nombre en guaraní. O sea, incluso allí tenemos un gran caudal inmigratorio a lo largo de nuestra historia y sin duda de nuestro futuro. Y van a mover la aguja en el tema previsional también, ¿no? En colaborar con eso. Sí, yo parto de la base que Juan Pablo dice lo correcto. Si nosotros fuimos a España, a Estados Unidos, a Francia, a Suecia, a Dinamarca, a Venezuela, a México, exiliados políticamente o económicamente, a ninguno de nosotros nos gustó que a nuestros familiares dijeran Sudaca. A ninguno, todos nos indignamos alguna vez. Lo increíble que años después descalifiquemos a quienes vienen de Costa Rica o de Cuba o de Dominicana, o de Venezuela, porque tienen derecho a construir el sueño que necesitan. Hoy la mirada de un joven es una mirada mucho más global, me refiero a global en términos de mundo, que la que teníamos nosotros a los 20 años. Hoy un joven sale a buscar experiencias, algunas son profesionales, hacer un posgrado, otras son de conocer el mundo y salen con una mochila a recorrer, otras son sueños de construir una vida mejor en alguna parte, que a veces lo logran y a veces no. El problema es abrirle las puertas de las políticas sociales, de los sindicatos, de las organizaciones barriales, es decir, no es quitarle su esencialidad, porque ellos van a hacer su propia fiesta, pero el club uruguayo, a donde vayas hay un club uruguayo. La comunidad uruguaya en España se reúne, resuelve. La comunidad uruguaya en Venezuela tenía un club que se llama el Club Uruguayo, que llevaba a Murgue, llevaba a Candombe. No llevaban humoristas, que me parece una pena. Tiene carencia. Tiene carencia. Salió el aviso. Bueno, muy pronto los patones recorriendo América Latina. De las cosas que hay que corregir. Claro. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto realmente tenerlos aquí, por el aporte, por ayudarnos a pensar. Fue un placer, como siempre. Muchas gracias. Una pausa, ya nos vamos. Ya vamos a estar una pausa semanal. En una pausa de una semana. Nada más. También. Bueno, estamos llegando al final nuevamente de este encuentro central. Hoy desde aquí, desde el MAN. ¿Cómo le ha pasado? Notable porque además enseguidita, después del programa, aproveché para comer algo acá en el MAN. Bien, es una buena recomendación. Es un paseo, un placer. Sí. ¿Me acompaña a comer algo de nuevo? Sí. Yo ganas no tengo, pero solidariamente voy con usted, don Pepe. Nos encontramos dentro de una semana aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Si esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se resfría y está equipada de hace 1000 días. Cuando
sanará.